Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro de conversación, el primero de un ciclo que hemos llamado Diálogos entre Territorios. En el contexto de la pandemia que afecta a Chile y al mundo entero, desde las organizaciones CODECIAM y AINI quisimos organizar este espacio buscando mantener en pie las conversaciones y propuestas que veníamos generando intensamente desde octubre de 2019. Donde se hicieron visibles un gran número de problemas que nos atañen como sociedad y esperamos tengan solución en el mediano y largo plazo mediante la construcción colectiva de una nueva constitución que sea legítima y de acorde al contexto social y ecológico actual. En este espacio buscamos difundir experiencias territoriales en defensa de la naturaleza en voz de sus protagonistas y fomentar articulaciones entre personas, organizaciones y comunidades desde diferentes territorios de Chile. Hoy inauguramos este ciclo de diálogos en torno a la temática del agua, como fuente de vida escasa para muchas personas y comunidades con las cuales compartimos este espacio, hoy llamado Chile. De norte a sur, de este a oeste, muchas son las comunidades que se entienden a sí mismas como parte de un todo, que han coexistido de forma orgánica en torno a ríos, siendo estos ríos parte de su sangre, de lo más íntimo de sus vidas. Hoy vamos a escuchar relatos desde distintos territorios y desde ya agradecemos a quienes vienen a compartirnos sus experiencias y a quienes están en algún rincón escuchando y siendo parte de este diálogo con respeto. Quisiera presentarles entonces a quienes nos acompañan en este diálogo hoy día. Tenemos en la mesa de expositores y expositoras a distintos y distintas habitantes de los territorios. Les presento en primer lugar a don Héctor Daniel Incocheo. Él es dirigente del Ostral Capulli y miembro de la asociación Leufu-Weneiwe, que se encuentra en la lucha por la recuperación del río que ha sido secado a lo largo de los años por la central hidroeléctrica Puyinque, actualmente en manos de la empresa Enel Green Power. Nos acompaña también Marcela Bustamante. Marcela es cohabitante en San Fabián de Alico, cuenca del río Ñuble. Ella pertenece a diferentes organizaciones como Ñuble Libre, San Fabián Libre de Represa Punilla, Ñuble Fest, Corporación Cultural San Fabián y a la Red por los Ríos Libres. Estas organizaciones trabajan en torno a conflictos medioambientales que amenazan el valle del río Ñuble en San Fabián, octava región del Biobío, en donde 2 megaproyectos hidroeléctricos hoy intentan poner en jaque el futuro de una comunidad que históricamente ha subsistido en la precordillera. Acompaña a Marcela Constanza Aguilera, también de San Fabián. Ella es vocera del movimiento social en defensa del río Ñuble, mujer campesina del sector de Quilelto, estudiante de economía. Nos acompaña también desde el norte Henry Saldaño Alfaro. Henry es coordinador de la Unión Regional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Atacama y pertenece a la comunidad de Totoral de la región de Atacama, parte de la cuenca de Totoral. Nos acompañan también hoy día en la mesa de profesional y académica 2 integrantes. Tenemos por un lado a Daniela Jimena Morales Guzmán. Ella es de Hualmapu, Temuco, región de la Araucanía, miembro de la Fundación Cateiguala. Ella es abogada y comenzó a vincularse en el tema de los derechos de agua desde su tesis de pregrado, denominada Aguas Ancestrales Indígenas. Esto fue en el año 2010 y posteriormente comenzó a trabajar constituyendo y regularizando derechos de aprovechamiento de aguas, principalmente para pequeños agricultores. Nos acompaña también en esta mesa Felipe Tapia Valencia. Él es de Santiago y es cofundador y presidente de la Fundación Nehuenco. Felipe es abogado y máster en Ciencias en Gobernanza y Riesgos y Recursos Naturales de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Cuenta además con cursos y especializaciones en materias de gestión, aguas y justicia hídrica. Se ha desempeñado como docente universitario en materias de derecho ambiental y aguas, contando con investigaciones publicadas en materias de derechos humanos y agua potable rural y escasez hídrica. Entonces les cuento un poco cómo nos vamos a estar organizando en la conversación de hoy día. Vamos a tener un primer bloque en donde habitantes de los distintos territorios que ya fueron presentados nos van a contar sobre las experiencias que han vivido en cada uno de sus territorios. Posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas que van a surgir desde la mesa académico-profesional
Y finalmente vamos a abrir un espacio para poder transmitir aquellas preguntas que puedan surgir desde el público que nos está acompañando hoy día. Bueno, sin más, vamos a partir entonces con este primer bloque, donde quiero pedirles entonces cada una y cada uno de ustedes, habitantes de territorios, que nos puedan contar un poco más de ustedes mismas y ustedes mismos, y también un poquitito sobre las experiencias que han ido llevando en sus territorios. Para esto les voy a hacer una pregunta. Al mirar atrás hacia el proceso que han llevado, ¿qué obstáculos, avances y ganadas también han tenido en su territorio y cómo es que lo han logrado? Vamos a partir, vamos a dar vuelta al mapa hoy día. Generalmente siempre esto se hace de norte a sur. Hoy día vamos a partir de sur a norte. Así es que le voy a pedir a Daniel Lincocho si puede partir explicándonos en 5 minutos un poco de su experiencia. Gracias por darme la oportunidad de invitarme a esta rueda de conversa y de preguntas y conjuntos con distintos dirigentes y profesionales, abogados. Me parece muy buena la forma de conversar. Quisiera decir que yo soy de la comunidad de Tralcapulli, soy el presidente y representante, digamos, de la Asociación Leofo Gueneigüe, quienes estamos luchando por la defensa del río Gueneigüe, por la recuperación del río Gueneigüe, que ya hacen 54 años que la empresa hidroeléctrica Enel Green Power no ha usurpado. Pero antes de eso yo quisiera saludar a todos mis hermanos mapuches del territorio de la región de los ríos y de todas las regiones del país y del mundo. Primero que nada quiero solidarizar con todos mis hermanos mapuches que hoy día están siendo reprimidos, encarcelados, reprimidos por el Estado chileno, reprimidos por la policía, reprimidos por esta enfermedad. En realidad nosotros los mapuches casi siempre hemos vivido en pandemia. Esta es una pandemia más y que de alguna forma vamos a salir adelante. Eso quiero decir para mis hermanos mapuches que están sufriendo hoy día. Mi más enérgico respaldo para salir adelante y para seguir luchando. Pero también creo que es necesario que la sociedad no mapuche entienda que somos parte importante del proceso de desarrollo. Hoy día cuando nosotros queremos recuperar el río Gueneigüe, no estamos recuperando el río Gueneigüe, no estamos dando la lucha dura solo para el territorio o para la comunidad de Tralcapulli, sino estamos dando la lucha para todo el territorio nacional. ¿Y por qué no decir internacional? Porque cuando venga gente de afuera van a poder pescar, van a poder bañarse en un río y ojalá en un río limpio. Creo que el tema del agua hoy día es un tema enormemente importante. Y quiero a lo mejor partir haciendo una crítica. En estos días atrás se ha celebrado desde el mundo mapuche el Huiñol Chipanto. Pero no he escuchado dirigente alguno, no he escuchado a nuestros loncos decir cómo vamos a recuperar el agua. ¿Qué acción vamos a hacer para recuperar el agua? Pero el agua no solo va sola, sino va con la recuperación del bosque. Si nosotros no tenemos bosque nativo, no vamos a sostener el agua. Pero también quisiera decir de que hay que hacer un trabajo mayor. Hoy día en Colombia, en Perú, hay lugares donde se está recuperando el agua. Unos le llaman siembra de agua, otros le llaman cosecha de agua. Nosotros le llamamos recuperación del derecho al ancestral. En fin, yo creo que hay que ahondar más y hacer más ejercicio concreto de cómo vamos a recuperar. Yo creo que este año todavía es tiempo de plantar. Yo invito a la gente a plantar 2 árboles, 3 árboles. Con flojera plantemos 2 árboles. Si plantamos 100, en un año tenemos 200 árboles, pero en el otro año tendremos 400. Pero somos ¿cuántos? Somos 17 millones de habitantes, parece. Claro. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer un ejercicio concreto? Yo creo que el ejercicio concreto debe ir en lo que cómo nosotros nos desenvolvemos y hacemos el ejercicio. Creo que son importantes los paneles, son importantes las discusiones, es importante que se den el gobierno, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Hoy día no hay política de desarrollo para conservar el agua, no hay política de desarrollo para conservar el bosque nativo. El bosque nativo es importante,
Por lo tanto, nosotros desde la cultura mapuche va a ser siempre importante el agua, el bosque, el lahuén, porque todo el bosque nativo, todo el bosque que existe en el territorio y en el mundo son elementos, son materiales de la salud, que usan nuestros lahuentuchefe, que usan nuestros machis. Por eso nuestra demanda pasa a la comuna de Panguipulli, es para el territorio nacional, porque los machis que vienen de la 9ª, de la 8ª región acá, vienen a hacer tratamiento, también van a necesitar el producto. Por lo tanto, es necesario avanzar en eso. Pero también quiero decir, antes que se me acabe el tiempo, porque el tiempo siempre es corto en las comunicaciones, quiero decir hoy día que se ha sumado un problema más a través de la Comisión Nacional de Riego. Hoy día, a través de la Comisión Nacional de Riego, se están financiando proyectos para sacar agua donde no hay agua, o donde hay agua. Se avanza, se hace un hoyo de 200 metros para abajo. Eso significa que hoy día va a haber un problema mayor. Hoy día en Tralcapulli ya existen alrededor de 7 pozos profundos. Hoy día otro problema que se nos aqueja en Tralcapulli. Tenemos el problema entonces, para un resumen. Tenemos el problema que nos ha llevado, nos ha usurpado el agua la Enel Green Power, representado por italianos. Tenemos el problema que va a pasar la carretera por la comunidad de Tralcapulli, que nos va a dividir y nos va a hacer pedazos y nos va a terminar a pelear entre nosotros. Se suman hoy día entonces los pozos profundos en la comunidad, porque eso va a terminar secar el agua definitivamente. La ley hoy día se ha hecho entonces para los empresarios, para los usurpadores, para las que no piensan como gente. Porque pensar como gente es ser solidario, es actuar en solidaridad con las comunidades, es actuar en solidaridad con las organizaciones. Eso quería decir, no sé si ya estoy dentro del tiempo o no, así que habría mucho por decir. Muchas gracias, Daniel. Voy a pedirle entonces ahora que nos cuente un poco de su experiencia a Marcela y Constanza de San Fabián de Alico. Hola, hola, buenas tardes, Mari, Compuche. Bueno, nuestro territorio está altamente amenazado actualmente, pero las circunstancias han hecho que aún no se concrete al menos ningún proyecto. Sí tenemos la construcción de la central de Pasada Hidroñuble, que ha estado en avance, en este momento se encuentra suspendida. También tenemos la amenaza del embalse Punilla, que a diferencia de la central de Pasada, es un proyecto liderado por el MOP, por el Estado, y que ha sido concesionado con una empresa privada, en este caso la italiana Astaldi, y que tampoco ha tenido ningún avance concreto en el territorio, más que las expropiaciones que han llevado a cabo y que fue lo que ha dado más noticia el último tiempo, que tal vez ustedes han podido ver el año pasado, donde se expropiaron a personas y se les botaron a sus casas de una forma muy violenta, con un protocolo, digamos, que no se cumplió como debía ser. Y también dentro de estos proyectos hay otras amenazas que van de la mano, que son los tendidos eléctricos, que en el fondo es fragmentación de los proyectos para que puedan ser aprobados de forma más fácil, porque en el fondo no pueden funcionar las centrales si no tienen los tendidos. Y actualmente también estamos trabajando en conjunto, dando la pelea por el tema de la carretera hídrica, que también nos puede tomar el tema del agua a través del embalse Punilla. De hecho es lo que ha salido lo último en las noticias. Acá llevamos más de 15 años organizados, de distintas formas, distintos grupos. El último más organizado, ya que llevamos 10 años, es a través de Ñuble Libre, que es el movimiento en defensa del río Ñuble, donde se ha trabajado de forma más legal y haciendo un buen seguimiento de todos los proyectos. Como para tener como la línea de tiempo, digamos, de estos, la central de Pasada fue un proyecto que se aprobó el 2007,
y el embalse Punilla el 2010. O sea, estamos en el 2020 y quieren construirlo, por lo tanto, la realidad que existía en los años que se aprobaron estos proyectos no es la que hay hoy, y eso es una de las demandas que exigimos fuertemente. El mismo desarrollo de la comuna actualmente tiene que ver mucho que ver con el turismo, lo que antes no había. Antes, por ejemplo, ni siquiera se hacía rafting acá, actualmente ya hay más de 5 empresas, por lo tanto, la realidad no es la misma y a eso es lo que nos acogemos. Muchas gracias, Marcela. Constanza, ¿quieres agregar algo? Sí, a mí me gustaría contarle más o menos como los avances que ha tenido el territorio gracias a la organización y a la lucha que hemos dado por estos proyectos. Bueno, primero que todo, quiero hablarle como del posicionamiento que ha tenido la comunidad frente a estos proyectos. Gracias a la amenaza de estos proyectos, la gente se ha podido reconocer como parte de la tierra, ha podido sufrir lo que la tierra ha sufrido cuando hemos sentido, ¿cierto?, el avance de la central de Paso que estuvo destruyendo también parte del río del bosque nativo. Y también las personas que han vivido gracias al río, al ver la amenaza de que se desvíe el río, han podido valorar también que todo lo que han logrado ha sido gracias a su esfuerzo. También nosotros nos hemos sentido como sujetos populares totalmente abandonados por el Estado chileno y su gobernanza. Hemos podido salir adelante sin nada del Estado. Las personas que viven más aisladas en la cordillera han logrado economías sustentables solamente gracias a lo que la tierra le da. Entonces, esas reflexiones nosotros las hemos podido hacer, ¿cierto? Esas reflexiones se han podido compartir por la amenaza de los proyectos. Otra cosa importante y cambio importante que ha tenido el territorio es sobre la autoeducación. Nos hemos tenido que autoeducar mucho con respecto al aparataje legal que implica defender un territorio, porque existe mucho lenguaje técnico, palabras, lenguaje, conceptos que nunca habíamos escuchado. Entonces hemos tenido que vivir un proceso como de autoeducación para poder saber hablar sobre fechas, saber cuándo hay que hacer una denuncia, cuándo se hace, por ejemplo, la consulta ciudadana, cuáles son los tiempos. Entonces, es todo un proceso como de autoeducación que hemos tenido esta última década, ¿cierto?, frente a estos proyectos. Y yo creo que uno de los avances más importantes, ¿cierto?, es de que las personas de San Fabián y de los sectores cercanos han tenido que buscar otras alternativas y han querido buscar otras alternativas a este modelo capitalista y extractivista que destruye la tierra. Entonces ahí muchas personas se han juntado y han visto la posibilidad de levantar cooperativas de turismo, por ejemplo, empresas de rafting, qué sé yo, pequeños proyectos productivos, pequeñas cooperativas, ¿cierto? Porque nos dimos cuenta que nadie tiene corazón, coraje, fuerza para poder trabajar en un proyecto que destruye la tierra, po. Y por último, lo que me gustaría mencionar, el avance más significativo que hemos tenido, yo creo que es el tema organizativo. El hecho de poder juntarse y poder conversar cómo nosotros nos vamos a organizar para pelear frente a un proyecto, también ha abierto otras puertas para poder conversar con otros territorios y ver cómo esos territorios también lo están haciendo. Y también eso nos ha servido para darnos cuenta que somos iguales a los otros territorios, que lo que está pasando en San Fabián de Alico es lo mismo que pasa en muchos otros territorios que tienen conflictos socioambientales. Y ahí también nos dimos cuenta que estamos siendo como saqueados por un sistema, ¿cierto?, que nunca nos devuelve nada, que simplemente como que nos extrae, ¿cierto?, como hasta la última gota de sangre y después ahí como que lo que quede nomás. Así que gracias a distintas como coordinaciones en distintas redes, por ejemplo la red de Ríos Libres, el MAT y otras organizaciones, nosotros hemos podido conocer otras realidades y nos hemos dado cuenta que todos al final somos sujetos populares que somos, o que estamos oprimidos por un sistema que no está dispuesto a compartir la riqueza con nosotros y también nos damos cuenta que somos nosotros, como las mismas personas que trabajamos, las que generamos esa riqueza, porque si no tienen trabajadores no pueden hacerse los proyectos.
Y bueno, eso más o menos lo que le quería decir. Lo otro que es importante mencionar es cómo el Estado ha dejado desvalida a las personas de acá de la cordillera. Como les mencionaba, el proyecto Punilla se aprobó el año 2010. En esos años todavía no había organización, digamos, constituida acá, y las personas afectadas eran la mayoría gente de tercera edad, gente que era analfabeta, y que no tenían las herramientas, los instrumentos para poder hacer, por ejemplo, la participación ciudadana. Entonces, ahora mismo, como estamos en una pandemia, que es un momento de crisis, también las crisis que han pasado acá han traído la oportunidad de que nos constituyamos organizativamente, hacer autoeducación y hacer construcción desde lo colectivo, que es lo importante que tenemos hoy en día y que nos sirve incluso para llevar el tema de la nueva constitución. Muchas gracias, chicas, de San Fabián. Le voy a pedir ahora a Henry que pueda contarnos un poquitito de ahí desde el norte su experiencia. Hola, un abrazo a todos los hermanos de los pueblos originarios a nivel nacional. Bueno, la región de Atacama tiene más de 5 transnacionales gigantescas a nivel mundial, saqueadores de todas nuestras riquezas naturales. Nosotros partimos por ahí el 2008 en una lucha férrea con la central termoeléctrica Castilla que se pretendía instalar acá, una central de 2.400 megawatts a base de carbón. Y bueno, finalmente nosotros dimos una lucha bastante fuerte en contra, no tan solo en contra de la empresa, sino que en contra del Estado de Chile, que es el que permanentemente está desarticulando el mundo campesino, el mundo indígena. Por lo tanto, quien genera las condiciones acá es el Estado de Chile. Las empresas solamente se instalan donde existen las condiciones. ¿Y quién las da? En este caso es el Estado de Chile. Por otro lado, decir que nosotros en la reflexión y en esta catarsis permanente de qué es lo que está ocurriendo en nuestros territorios, cómo se están saqueando todos nuestros recursos naturales, cómo están devastando nuestros ecosistemas. En el caso del agua, ya esto no tiene nombre. Ya acá se ha generado un mercado, se ha mercantilizado un recurso, un derecho humano. Y acá los principales, digamos, saqueadores del tema del agua en Chile han sido todo el linaje político, toda la casta política de Chile. Vemos aquí en Atacama, hoy por hoy, se han entregado, hay un senador, el senador Proen, al cual se ha hecho multimillonario con derechos de agua, que le dan derechos de agua de todos los chilenos, donde él, su hermano, su familia entera se han hecho multimillonarios. Por ahí la Dirección General de Agua, quien es la que tiene que controlar el tema del agua en Chile, entrega indiscriminadamente derechos de agua, por sobre, digamos, violentando nuestros derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, hay que ser claro, y aquí quien está desarticulando a los pueblos originarios y al mundo campesino es el Estado de Chile, ¿cierto? Con una casta de partidos políticos de derecha, de izquierda, que ya esto no tiene nombre. Entonces, ahora, la reflexión está en cómo nosotros nos unificamos. ¿Cómo unificamos a las organizaciones sociales, a las organizaciones productivas que habitan los territorios? Y ahí está la clave. Nosotros desde acá de Totoral hemos logrado articular con un montón de organizaciones del Valle del Huasco que están siendo amenazadas por el proyecto, por la transnacional Barry, la cual ya ha destruido los glaciares, la cual amenaza enormemente toda la vida del Valle del Huasco. Entonces, y por ahí ellos insisten y siguen permanentemente coludiéndose con la justicia chilena, coludiéndose con partidos políticos, con políticos de izquierda, de derecha, para llevar a cabo estos megaproyectos que atentan en contra de nuestros recursos naturales. Entonces, en ese sentido,
más que hablar a veces desde la guata, la estrategia nuestra es poder hacer un trabajo en concreto. Y hay que entender que el patrimonio no es tan solo de uno u otro pueblo, es el patrimonio de todos los chilenos. Y acá el tema del agua es fundamental, es fundamental. No entendemos nosotros los pueblos cómo no se puede avanzar en establecer el agua como un derecho humano. Acá se han entregado indiscriminadamente derechos de agua a grupos específicos de empresarios y transnacionales, en desmedro de las comunidades y de los pueblos originarios. Entonces, por lo general, los medios de comunicación, y por eso que yo rescato y valoro lo que ustedes están haciendo como ONG, porque a nosotros no nos invitan por lo general a los canales de televisión a exponer la realidad nuestra. Nosotros somos una amenaza para el sistema. Entonces, hoy por hoy estamos ante un proceso de una nueva constitución. Y aún así, la clase política sigue ellos pensando en que ellos son los que van a tener que construir esta nueva constitución, pegándonos con codazos permanentemente, y no es así. La base, el cambio para generar una nueva constitución van a salir sale desde los pueblos originarios. Ahí está todo el conocimiento, todo el rescate, los valores de nuestros valles. Nosotros, acá nos está enseñando y nos está diciendo la capacidad, pero es que las hormigas, las abejas, ellas siempre nos han demostrado, la naturaleza permanentemente nos está demostrando la manera de hacer las cosas. Y el mercado nos ha separado. Tenemos personas, la mayoría de la sociedad vive de manera, digámoslo, personal. El mismo modelo ha hecho que predomine el egoísmo, el individualismo. Pero acá necesariamente tenemos que articular y trabajar en conjunto para la recuperación y reivindicación de todos nuestros derechos y de nuestros recursos naturales, como también de nuestros territorios. Nosotros no podemos esperar que el Estado de Chile genere condiciones para la recuperación de nuestros recursos naturales. Eso no va a existir jamás. Ellos permanentemente van a insistir y van a seguir desarticulando nuestros pueblos. Bueno, hay un poco, uno se emociona con estas cosas, pero hay que decirlo. Entonces, la construcción del nuevo Chile, de nuestros pueblos, tiene que nacer desde nuestras bases, y no de esta casta política de buitres que impera en Chile. Muchas gracias, Henry, por tus palabras y compartir la experiencia. Bueno, dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, y a pesar de lo mal que se pasa a veces en los territorios, escucho luces de esperanza en sus relatos, porque veo que durante el proceso que han vivido han ocurrido cosas muy buenas también, como comentaban las chicas San Fabián, la oportunidad de reconocerse nuevamente como parte de la tierra, la valoración de la naturaleza a través del proceso, generar esta cohesión social y este trabajo colectivo también que mencionaba Henry, son todas oportunidades. Me gustaría también preguntarles si ahora pueden hacer una reflexión más hacia el futuro. Hicieron un poco un relato de la experiencia pasada, de lo que están viviendo actualmente también, y en base a esta experiencia que les ha tocado vivir, mirando hacia adelante, en el contexto que estamos de este proceso constituyente, ¿cómo visualizan el porvenir de su territorio en relación a sus modos de vida, en relación a sus derechos que tienen al agua y a esta necesidad básica, ¿cierto?, como fuente de vida? Partimos de nuevo con Daniel. Ustedes ahí en Tralcapulli han vivido el secamiento de su río. Ustedes son comunidades ribereñas, dependen del río Huenehue, y a lo largo del tiempo este río se ha ido de la central hidroeléctrica. Entonces me gustaría que usted nos contara un poco, como la asociación Leufu Huenehue, cómo ve esto para adelante, cómo poder tal vez recuperarlo, o qué han pensado en ese sentido.
Adelante, Daniel. Sí, yo creo que nosotros estamos avanzando en un proceso de cómo pues, probablemente podemos recuperar este río, digamos. Detrás de esto hay más de 20 profesionales trabajando, ingenieros, abogados, mapuches y no mapuches, trabajando, digamos, para que en algún momento vamos derechamente, digamos, a un proceso judicial. Ese va a ser el camino, digamos, de poder buscar de resolver esta situación, porque además esto es complejo, porque si vamos por la vía de la negociación, todas las negociaciones las hemos perdido en Chile, desde todos los pueblos indígenas. Por lo tanto, ir en negociación significa que el día de mañana, cuando se negocie, van a decir, no, si Daniel Incochea le pusieron plata por debajo, por eso se negoció. Por lo tanto, nosotros no estamos por la vía de la negociación. Vamos a ir por la vía judicial. Ahora, si hablamos del tema mapuche, el tema mapuche es enormemente delicado, digamos, cómo lo vamos a enfrentar en este proceso constituyente. Porque unos hablan de la plurinacionalidad y otros hablamos de la libre determinación. Por lo tanto, la plurinacionalidad a nosotros nos va a llevar siempre a andar a la siga de los partidos políticos, siempre pidiendo, por favor, siempre haciendo coteo político. Por lo tanto, para nosotros la libre determinación y cómo determinamos recuperar el río y cómo vamos a hacer ejercicio en el futuro es nuestra responsabilidad y cómo lo vamos a hacer. Creo que es importante también la colaboración y el entendimiento entre mapuche y no mapuche. Porque hoy día, ya lo dije ya, si nosotros recuperamos el río Guanehue, es un recurso que lo vamos a recuperar para todo el territorio nacional e internacional. Pero si defendemos todos estos derechos, y aquí pasa no solo por defender el derecho al agua, o no pasa solo por participar en un proceso constituyente. Necesitamos gente nueva, gente con capacidad, con ingenio, con proposición, con capacidad técnica, científica, investigativa. Ese es el tipo de gente que necesitamos que vaya una constituyente, nos vaya a representar. Pero, porque la constituyente en algún momento lo van a cocinar, ya se ve uno, digamos, hoy día, cuando uno ve cómo se manejan los partidos políticos hoy día de derecha a izquierda, da la impresión que la derecha y la izquierda es la misma cosa. Claro, ahora si bien han habido algunas flexibilidades, claro que sí lo ha habido, claro. Pero también cómo enfrentamos este proceso. Por eso digo yo, que el profesional que vaya a una constituyente y que quiera ser diputado, quiera ser autoridad el día de mañana, tiene que tener muy claro qué es lo que va a hacer con las comunidades indígenas, con el territorio mapuche. Pero cómo vamos a defender el agua, porque el agua no va sola. El agua va sola, los ríos van acompañados de Menoco, de Mayén, de un sinnúmero de otros ñen que están cerca del río. Por lo tanto, el bosque es importante. No es menos importante el bosque si no está el agua. El agua es vida para todos los seres vivos, para todo el litrofilmo ñen. Por lo tanto, cuando nosotros decimos recuperar el bosque, es porque queremos recuperar la medicina, porque también es importante la salud. La lucha no la vamos a hacer con mala salud no vamos a hacer la lucha. Por lo tanto, ambas cosas son importantes en nuestro proceso de desarrollo y lógicamente que desde el punto de vista mapuche siempre va a ser importante la recuperación de nuestro idioma. Muchas gracias, Daniel. Le voy a pedir a alguna de las chicas, por tiempo, a ver si una de ustedes puede responder esta pregunta, por favor. Si la necesitan que se las repita, también se las puedo repetir. Dale, Constanza. Ya. Ya. Bueno, yo creo que lo que ha pasado este tiempo es un proceso que no va a acabar, ¿cierto? Que se mira con esperanza hacia el futuro, que se va a seguir perfeccionando y que el día de mañana nos va a poder generar, ¿cierto? Distintas formas de poder organizarnos tanto en el territorio. Bueno, también quería decirte que nosotros también creemos lo mismo que en la MIEN, creemos en la autodeterminación de los territorios, creemos que las personas de San Fabián saben cómo quieren vivir,
y que debería respetarse como nosotros queremos vivir, que no queremos ese progreso que nos ofrecen, que las personas en San Fabián viven felices como viven, no necesitan de otras formas, pero sí entendemos que tenemos que buscar las formas para poder defendernos del enemigo, ¿cierto? De lo que es el capitalismo y el extractivismo. Entonces nosotros creemos que es clave para esto la educación. Esa educación otra, la educación que ha sido negada tanto para nuestra generación como para la generación de nuestros padres, pero que en estos momentos nosotros sí tenemos la oportunidad de darle esa educación otra a nuestros hijos e hijas, ¿cierto? Una educación que sea, que esté conectada con la naturaleza, que pueda recuperar, ¿cierto?, los valores de nuestros pueblos originarios, de nuestro pueblo mapuche, del pueblo aymara también, de todos los pueblos que quieran colaborar con esta hermosa construcción colectiva para poder, ¿cierto?, seguir defendiendo la naturaleza y buscar otras formas de coexistir con ella. Y bueno, eso es como más a largo plazo, pero en el corto plazo nosotros estamos viendo la posibilidad de que conjuntamente con la comunidad que quizá no está tan organizada como el Movimiento Social en Defensa del Río Ñuble, poder conversar de cómo nosotros conservamos la biodiversidad de San Fabián definitivamente, cómo protegemos la biodiversidad. Por ejemplo, San Fabián tiene muchas especies de flora y fauna que son endémicas. También existen muchas especies de flora y fauna que aún no son estudiadas por muchos científicos, ¿cierto? Tenemos una biodiversidad muy rica porque solamente el 12% de nuestro bosque nativo está destruido y existe monocultivo, pero existe un 88% de bosque nativo que no es bosque nativo en sí, que es un ecosistema que aún resiste y existe ahí. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos hacer más en el mediano plazo, es ver la posibilidad de poder conservarlo, ¿cierto? Y protegerlo. Eso es más o menos cómo visualizamos el futuro. Y agregar algo cortito, ¿Sí? también desglosando de lo que dice la Connie, el tema de desarrollar y apoyar las economías locales. Esta crisis nos ha traído reflejado que hay que fortalecer las economías locales y que además también es una ayuda en contra del cambio climático también, o sea, disminuir la huella, qué sé yo. Y como decía el Peñi también, el tema del territorio como ha sido dividido, que el territorio en el fondo es todo, no es agua y tierra, todo tiene que funcionar de forma armónica y con todos sus elementos. Acá tenemos un bosque muy biodiverso, es la transición entre dos ecosistemas, que el ecosistema valdiviano de los bosques lluviosos con el bosque esclerófilo. Entonces, por eso hay un alto valor de diversidad y que tiene que ser protegido. Acá nosotros no tenemos ninguna reserva, nada de eso. Gracias, Marcela. Bueno, nos vamos para el norte nuevamente. Henry, a ver si nos puedes contar un poco cómo ven allá desde la comunidad de Totoral el futuro con respecto al agua. Mira, hoy por hoy el trabajo está en la unificación de todas las organizaciones y pueblos rurales y pueblos originarios que se encuentran en esta cuenca. El primer trabajo tiene que ver cómo nosotros potenciamos nuestra productividad, cómo nosotros recuperamos y reencantamos el tema de la agricultura familiar campesina, a los crianceros, el rubro del turismo, ¿verdad? Y eso tiene que ver cómo nosotros le vamos dando el valor a nuestro territorio. En ese sentido, estamos abocados a hacer un trabajo bien organizado, con un grupo de profesionales, ¿verdad? Que nos permita a nosotros generar un polo productivo sustentable y sostenible en el tiempo. Pero también, como les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos en nuestros territorios grandes corporaciones, grandes transnacionales que son nuestra principal amenaza. Entonces, por ese lado tenemos la institucionalidad pública y el Estado de Chile, nuevamente lo insisto,
generando desarticulación en los territorios. Pero nosotros estamos en un buen pie, digamos, para seguir avanzando. La riqueza biológica de nuestro territorio ha sido inexorable. Yo creo que tenemos costa, tenemos un desierto, tenemos el desierto florido, tenemos cordillera, tenemos nuestros glaciares que alimentan nuestros valles, y en ese sentido estamos con harta... vemos muy bien el futuro. El tema de la lucha y la resistencia es algo que lo vivimos a diario. Entonces, en ese sentido, ya como que nos acostumbramos. Pero estamos muy esperanzados en que en este nuevo proceso de constitución las cosas vayan cambiando y exista un equilibrio, ¿verdad? Existe un equilibrio y que predomine el desarrollo de los pueblos originarios, que se respeten nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas, porque también en torno a esto vamos construyendo la base o preparando tierra fértil para las nuevas generaciones que se vienen. Entonces ya no podemos dejarle esa mochila tan pesada. En Atacama, el valle de Copiapó se llamaba antiguamente San Francisco de la Selva, era un valle, el cual hoy por hoy está devastado, y está devastado por este famoso desarrollo que nos vendieron y que todos lo creímos, ¿verdad? Y finalmente, ahora, a raíz de esta pandemia, se vio reflejado. O sea, el mercado era el que predominaba y todo funcionaba en torno al mercado neoliberal. Pero hoy por hoy es el Estado quien se tiene que hacer cargo de todas esas debilidades. Pero uno se pregunta, ¿y quiénes fueron los que entregaron los recursos naturales? ¿Por qué lo hicieron? Hoy por hoy las arcas del país están en manos de privados, así, recursos como el cobre, los 2/3 del cobre están en manos de privados. Entonces hay un montón de recursos estratégicos también que tiene la región, que en estos momentos están siendo amasados y de manera sistemática y estratégica están siendo entregadas a grandes corporaciones mineras. Entonces, ¿de qué vamos a vivir después? ¿Por qué se ha desestatizado tanto nuestros recursos naturales? Todo se ha privatizado. Entonces, no va a haber inversión para el desarrollo de nuestros pueblos. Por lo tanto, es importante que nosotros trabajemos en una nueva estrategia del desarrollo bajo la autonomía de nuestros pueblos, bajo nuestra mirada. Porque, lo insisto, el Estado no va, bajo estas actuales condiciones, el Estado no va a avanzar. Entonces, yo creo que el desafío y lo que instamos desde acá, desde estos pueblos, es a la unificación, al trabajo, a la planificación, ¿verdad? Y también un poco a reencantar y a incentivar a los demás pueblos, que la minería no lo es todo. Nosotros hoy por hoy no comemos piedras de cobre, no comemos lingotes de oro. Y hoy por hoy hay un desabastecimiento importante de todo lo que tiene que ver con los productos agrícolas. Entonces, en ese sentido, también nosotros como Unión Regional estamos trabajando en la recuperación de los territorios para el desarrollo de la agricultura familiar campesina. Eso es. Muchas gracias, Enrique. Interesante esa analogía de la alimentación con la minería. Bueno, están todas las experiencias muy, muy interesantes, la verdad. Ahora quisiera un poco concluir esta primera parte, en donde cada uno y cada uno de ustedes nos ha abierto su corazón al final en base a las experiencias que han ido teniendo en sus territorios. Y bueno, creo que se ven más luces de esperanza incluso que en la primera ronda de preguntas. Tenemos un bosque nativo que nos entrega salud, ¿cierto? Y que hay que proteger, por lo tanto hay que tener ese enfoque. Existe otro tipo de educación que nos podría volver a conectar con la naturaleza y encontrar otras formas de coexistencia con ella. Existen muchas ganas y entusiasmos por proteger la biodiversidad, y al parecer también hay alternativas para poder mitigar incluso el cambio climático a través del fortalecimiento de las economías locales. Yo me quedo con esas ideas fuerzas, y también quisiera realzar lo que mencionaba Andy ahora último, de fortalecer en el fondo
la unificación de las personas que habitan en los territorios, fortalecer la soberanía alimentaria a través de la agricultura familiar campesina. También es algo que suena bien esperanzador. Y bueno, ahora me gustaría pasar al segundo bloque, en donde vamos a invitar allá activamente a participar a Daniela Morales y Felipe Tapia. Entonces, quisiera pedirle a ustedes, Daniela y Felipe, si es que quisieran comentar algo al respecto de las experiencias que nos han compartido, o preguntarles algo también aquí a las expositoras y expositores. Daniela, ¿quieres partir tú? Tienes que, el micrófono, eso. Ahí sí. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, bueno, yo estuve escuchando atentamente todas las intervenciones y se me vinieron varias ideas de temas que salen a la luz en este debate sobre las aguas. Estaba escuchando que está por un lado el tema de, me gustó que se tratara el tema de la relación del agua y el bosque, porque acá en Temuco, donde yo trabajo, también estamos viendo el mismo tema justamente también con comunidades indígenas, y es un tema que desde que he trabajado con comunidades, yo llevo como unos 10 años, sale mucho y no sale en otro tipo de organizaciones, como que se tiene muy presente que por la protección del agua, la protección del ecosistema parte por proteger la naturaleza como un elemento esencial. Y eso me lleva también a otro elemento que empecé a evidenciar en todo, es que estamos teniendo muchos problemas producto del desarrollo y la falta de planificación. O sea, el tema de la planificación de cuencas o la gestión integrada de cuencas es un tema que ha estado en el debate político yo recuerdo desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, así estamos hablando del año 2006, desde que yo recuerdo así como promesa de campaña, así como que todavía me acuerdo de que salía un ítem pequeño así que decía que el problema del cambio climático no es solo un problema de escasez hídrica, sino que mala gestión de recursos. Y ahí llamaba también adentro de su promesa de campaña a hacer una gestión integrada de cuencas que lamentablemente todavía no existe en nuestro país. Y en general, falta de planificación a nivel rural completa en nuestro país también nos trae todo este tipo de problemas, porque si la ciudadanía, las organizaciones que están activas, la gente que se beneficia, que trabaja y vive del territorio, no tiene facultades de decidir, en el fondo estamos en un desequilibrio respecto de las personas que tienen mayor poder de negociación en nuestra sociedad, que en este momento son los políticos y son los empresarios, con respecto a todos los demás, entre los que me incluyo. Yo también trabajo en temas agrícolas, en especial así como el tema de hongos comestibles. Yo hago asesoría también para pequeños agricultores y eso también me ha llevado a ver distintas realidades. O sea, que se está viendo, por ejemplo, otro tipo de cultivos que sean acordes a problemas de escasez hídrica. Lo que antes lo que antes no era tan evidente. Yo vivo en una región que llueve casi todo el año y aún así deja de llover y se seca. Y prácticamente de la región, las 32 comunas están recibiendo agua en camiones de aljibe en algún momento del año, algún par de meses del año, siendo, por ejemplo, las comunas que tienen más plantaciones forestales, como Purén, las que reciben en mayor cantidad de periodicidad del año, casi 8 meses, y algunos años, los 12 meses han recibido en camiones de aljibe agua, incluso cuando llueve, porque las vertientes o los cuerpos de agua están contaminados. O sea, es como un tema de que tenemos un recurso que es prioritario, y esto me lleva ya a otro tema, que es el tema de la contaminación y la falta de regulación sobre la contaminación, porque no es un solo tema de cantidad de agua, o sea, necesito una cantidad de agua para vivir, para generar un ingreso productivo que me permita sustentar a mi familia, pero aparte ese recurso que es tan preciado lo estoy contaminando. Por ejemplo, lo que los ríos actualmente todos están siendo es una forma de descarga.
formalmente en la ley se llama, cuando esas descargas son producto de empresas, se llama riles. Y eso ya nos lleva a normas específicas en el ámbito ambiental que regulan la contaminación de las aguas, pero son para empresas también y son bien, yo creo que son completamente insuficientes. O sea, de partida me parece que deberíamos sacarnos de algún momento y planificar esa salida, como se planifica también el potencial energético del país de aquí a 50 años, como se planifica todo, debemos planificar de aquí de un momento, de un par de años, dejar derechamente de hablar de riles. No se debe descargar, no se debe contaminar los pocos cuerpos de agua que nos quedan. Y eso ya, ese proceso de contaminación nos toma desde la cuenca, y ahí vuelvo atrás donde es el tema de planificación de cuenca. O sea, cuando estamos hablando de cuenca, tenemos que identificar los actores que van a estar en este territorio, con quienes vamos a conversar, generar un proceso de diálogo que nunca se ha gestado en nuestro país, y que tenemos un marco que tampoco lo establece. Y si ese marco va amarrado a una política pública, también tiene que ser, estamos en un país legalista, tiene que ejercerse de forma legal también. Así que no partimos desde, ahora me voy también al tema constitucional, que algo se ha dicho, pero que no es tampoco, que veo que tampoco es el centro de aquí de la demanda. O sea, tenemos un marco que también favorece al privado, y favorece al privado y lo resguarda a nivel constitucional, porque las aguas de dominio público no están resguardadas a nivel constitucional, están resguardadas en las aguas de dominio privado, que es como vía derecho de aprovechamiento de agua. Y con esto termino, porque tampoco quiero abarcar todo el debate sobre eso, que es como que en Chile se produce esta paradoja de que está el agua como recurso que está establecido en el Código Civil, también en el Código de Aguas, como bien nacional de uso público, por tanto el dominio es de todos los chilenos, pero su uso, goce, se entrega por la autoridad vía derecho de aprovechamiento de agua, y ese derecho de aprovechamiento de agua termina siendo a perpetuidad, transable, y ahí este famoso mercado de aguas que está dando harto de hablar, porque se ha generado un abuso de parte del mercado que nos lleva a esta paradoja de que ya tenemos agua, porque Chile se reconoce de los países que tienen una cantidad suficiente para abastecerse, estamos todos los países, si bien hay problemas de abastecimiento en general, especialmente en el norte, acá en el sur es la prueba de que hay una mala gestión, porque habiendo agua disponible no llega a todos, y esto está causando problemas a nivel de salud, y problemas que ponen en peligro el derecho a la vida también, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, y una serie de otros derechos que si nos ponemos a analizar bien todas las dimensiones que el agua incluye en nuestra vida, como bueno, yo le dije, la misma vida, la salud, el trabajo, la educación también. Según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas, bajo la cantidad mínima por litro, bueno, los litros por segundo mínimos que tiene que tener una persona son 50. Y si uno se pone a analizar los registros y hace un cruce con la cantidad de aguas que recibe, por ejemplo, la gente que recibe agua en camino de aljibe, muchas veces estamos hablando de 20 litros. Lo que conlleva que aparezcan enfermedades mentales, enfermedades gastrointestinales, y eso pone a esas personas ya en una diferencia que yo creo que no debería ser permisible, porque está atentando toda su esfera de garantías. No se puede desenvolver bien en la igualdad en esta sociedad si es que no tenemos garantizado eso mínimo. Y con eso me quedo, que no, yo sé que hay muchos otros temas que se plantearon, y el resto se lo dejo a Felipe. Gracias, Daniela. Felipe, adelante, si quieres ahí interactuar con las expositoras expositores de los territorios. Todo Sí, tuyo el micrófono. perfecto, gracias. Sí, mira, lo mío son más que nada algunas preguntas que fui sacando de las presentaciones, porque en general me parecen todas muy interesantes, y que
finalmente, si bien hay particularidades en cada uno de los territorios, terminamos confluyendo en lo mismo. O sea, tal como decía, creo que era Marcela, que señalaba que finalmente cuando ellos en San Fabián se han ido interactuando con otros territorios, se han ido dando cuenta que la problemática del agua se ha ido tejiendo prácticamente de la misma manera, solamente que lo que cambia es el territorio geográfico y el proyecto extractivo, pero que finalmente las dinámicas del conflicto se han ido dando de una manera similar. Y yo creo que hoy día con las 3 presentaciones que tuvimos, hemos podido ver que finalmente se han ido dando de la misma manera, solamente que con diferentes matices. Por tanto, las preguntas que fui anotando son más que nada similares, porque con algunos cambios temporales finalmente se han ido dando algunos patrones comunes. Por ejemplo, me parece muy interesante y que se haya destacado también todo este proceso de autoformación y sobre todo autoformación legal, que muchas veces es súper complicado, de que llega un tremendo proyecto a un territorio y tenemos que empezar a lidiar no solamente con la billetera más grande, sino que con todo un marco regulatorio que finalmente es bastante laxo para los proyectos y es bastante duro finalmente para que la ciudadanía pueda interponer algún tipo de acción. Entonces, por eso les quería preguntar, y esta pregunta más bien es abierta, de cómo se ha ido dando ese proceso en su territorio de autoformación. Y principalmente porque me imagino que también en el Facebook debe estar mucha gente escuchando con algún conflicto territorial. Entonces, así como en algún minuto ustedes partieron con este problema de cero, me imagino que más de alguna persona que está escuchando esto debe estar también con este conflicto partiendo de cero. Entonces, más bien, si nos podrían dar algunos comentarios de cómo se ha ido dando este proceso de autoformación y sobre todo esto de ir tejiendo redes, que también me parece muy relevante, o sea, de ir conociendo las distintas realidades. Hoy día, por ejemplo, tenemos varias organizaciones o varios conglomerados de organizaciones territoriales y de la sociedad civil que estamos trabajando el tema del agua. Como se dijo, está por un lado el MAT, está Ríos Libres, por el lado más de la sociedad civil que pertenezco yo, está la sociedad civil por la acción climática. Entonces, más bien son organizaciones que están trabajando temáticas muy relevantes, pero que están coordinadas a nivel nacional, no necesariamente entre ellas, pero sí están coordinadas y podrían e interactúan. Entonces creo yo que es importante también conocer cómo se ha dado ese proceso de coordinación. Por otro lado, también creo que es interesante el tema de la recuperación del agua, que en el fondo en los 3 casos se señaló. Y me interesa también mucho en el caso de lo que señalaba el Peñi, de la cosmovisión mapuche, porque también hay todos unos saberes ancestrales que nosotros estamos, en el fondo los no mapuches, estamos recién conociendo, y que son bastante valiosos y que son bastante ricos, y que por otra parte también a nivel interamericano se ha reconocido también el valor de los saberes ancestrales, y que han habido una serie de sentencias de tribunales internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han reconocido, por ejemplo, la libre determinación en algunos territorios, que han reconocido también el valor del agua como elemento vital, que incluso han resguardado algunos ríos para la protección de un determinado pueblo indígena. Entonces también mi pregunta es, ¿cómo pensamos nosotros la recuperación del agua? Creo que es muy interesante ver primero desde el lado mapuche, cómo también se está pensando esta recuperación del agua, primero para Gualmapu, pero también cómo lo pensamos a nivel Chile, porque yo creo que esos conocimientos hoy día nos pueden servir a todos. Y por otra parte también, en el caso de San Fabián y en el caso de Henry, cómo nosotros como territorio, o usted en este caso como territorio, están pensando esta recuperación del agua, cómo podemos avanzar hacia un estadio más propositivo de recuperación del agua, sobre todo pensando en este proceso de nueva constitución. Y la última pregunta, y perdón que me haya alargado, tiene que ver también, que me parece muy relevante que se haya tocado el tema de las economías locales, que por lo menos
Henry lo señaló y en el caso San Fabián también lo señalaron, que se están trabajando en el cooperativismo, en el auge de las economías locales, en el trabajo valioso que se hace a nivel de la agricultura familiar campesina, más que nada para asegurar la seguridad alimentaria, la subsistencia. Entonces, también, algunas reflexiones de cómo podemos trabajar en resguardar y fortalecer esas economías locales. Eso por mi parte. Muchas gracias, Felipe. Bueno, varias preguntas. ¿Alguien de la mesa de exponentes quiere responder alguna o vamos avanzando uno a una nomás? Constanza. Ya, sí. Sí, Luego me con Daniel. gustaría... ¿Ya? Sí, yo quería que fuéramos transparentes en decir, yo creo que hay que decir las cosas como son. Daniel, sí, disculpe, es que Constanza también había empezado a hablar, entonces esperemos que termine Constanza y luego le doy a usted la palabra, ¿le parece? Que a veces se desfasa esto de la virtualidad. adelante. Gracias. Dale, Constanza. Adelante. Correcto, entendido. Ya, ¿se escucha bien? Sí. Ya, bueno, yo les quería contar un poquito cómo ha sido nuestro proceso de autoformación, de autoeducación con respecto a este aparataje legal que, como lo decía, ¿cierto, Felipe? Es súper laxo para las empresas, pero para nosotros es súper complejo. Entonces, lo que nosotros primeramente hicimos como desde nuestra organización fue que empezamos a estudiar cada uno. Empezamos a estudiar las leyes, ¿cierto? Y después empezamos a hacer jornadas para estudiar distintas cosas. Por ejemplo, ya estudiábamos embalse Punilla e Hidroñuble. Nos juntábamos, hacíamos unas jornadas de estudio, nos juntábamos en la casa de uno de los compañeros y 2 personas estudiaban, por ejemplo, las bases de licitación. Y ahí entendiendo más o menos nomás. Otras personas estudiaban como el plan de desarrollo social, otras personas se leían la adenda, otras personas veían como, por ejemplo, qué está pasando con las denuncias que estamos haciendo. Eso fue lo que hicimos en una primera instancia. Después de proceso de autoformación se empezó a enriquecer cuando empezamos a interactuar con las otras organizaciones, cuando empezamos a ir a estas coordinaciones como el MAT o la Red de Ríos Libres, porque ahí nos encontramos con ONGs que se dedican a esto, ¿cierto? Como por ejemplo FIMA, Defensa Ambiental, que ahora seguimos trabajando con ellos. También conocimos a gente de la organización de Felipe, que es Nehuenco. Y ahí, cierto, nosotros pudimos tener acceso como a los conocimientos que esas personas tenían, porque eran organizaciones de abogados, ¿cierto? Entonces ahí pudimos establecer como relaciones más cercanas, y esas organizaciones nos empezaron a ofrecer algunas postulaciones a proyectos. Entonces ahí nosotros empezamos a trabajar con ellos más cercanamente, postulando a proyectos, donde recibíamos una cantidad de dinero, ¿cierto?, para poder pagarle el sueldo a los abogados y así poder llevar a cabo distintos procesos necesarios para la defensa del territorio y cierto, para poder, no sé, estar ahí enfrente de situaciones muy injustas como lo que fue el desalojo en Punilla. El desalojo en Punilla es un proceso totalmente ilegal, donde no se había llevado a cabo el plan de desarrollo social, y todas esas cosas nosotros lo pudimos saber porque habíamos estudiado eso, ¿cierto? Entonces ahí ya teníamos como una relación con una organización que es Defensa Ambiental, ¿cierto? Y ahí tuvimos el apoyo de esas organizaciones, y también pretendemos seguir trabajando con ellos, ¿cierto? Por el resto del tiempo. Quiero rescatar que estas organizaciones nosotros no las sentimos como lejanas a nosotros, porque al final son personas como cualquier otra persona de la organización, simplemente que estudió leyes, esto. Así que tampoco lo vemos como tan lejano, sino lo vemos como personas que tuvieron la oportunidad de estudiar eso, y que ahora tienen la oportunidad también que desde su profesión poder defender el territorio. Eso. Gracias, Constanza.
Un poco las Sí. capacidades que mencionaba Daniel también antes, la necesidad de hacerse de capacidades, ¿cierto? Daniel, usted quería comentar algo. Al respecto quería yo que fuéramos más claros, digamos, en hablar de ciertos conceptos. Cuando hablamos de economía local, cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿a qué nos referimos? ¿Producción con químico o producción con orgánico? Le pongo un ejemplo. Hoy día cuando se habla del COVID-19, le dicen quédate en tu casa. Yo le dijera, o dijéramos, quedémonos en nuestra casa, es distinto. Es solidario ese mensaje, es participativo, es interpretativo ese mensaje. Pero quédate en tu casa es personalista, es clasista, claro. Entonces, cuando hablamos de la producción local, cuando hablamos de la seguridad alimentaria, tenemos que hablar de una seguridad alimentaria orgánica. Por lo tanto, cuando nosotros los mapuches planteamos la recuperación del agua, la recuperación del bosque, y que va junto con los laguenes, es porque estamos hablando también de la producción orgánica. Porque el abono orgánico lo vamos a sacar de los vegetales, de los árboles. Por lo tanto, si tenemos árboles, vamos a poder producir animales de buena calidad. Porque los animales también saben cuáles son sus remedios. Entonces, para nosotros, hoy día, no tiene que venirlo a decir ningún ingeniero, digamos, en producción, cómo tenemos que sembrar. Nosotros los mapuches toda la vida hemos sembrado orgánico. Nada más que los equipos técnicos y las asesorías que pusieron los gobiernos, los distintos gobiernos, no desarmaron nuestra economía, que era sustentable, que hoy día va siendo sostenible. Claro, entonces, esos conceptos me gustaría que cuando se transmite, se diga el mensaje, se diga claro, cuando queremos economía local basado en qué, en químico o sin químico. Y no vamos a decir de que estos son experiencias que estáis soñando, estáis pensando, son formas de trabajo que ya están hechas desde hace mucho rato. Claro. Por lo tanto, al recuperar el agua, yo cuando quiero recuperar el agua ya estoy pensando al tiro que no tiene que ser contaminada. Por lo tanto, el conocimiento se tiene que ir transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, el trabajo de la recuperación del agua y la recuperación del bosque y de la producción orgánica debe participar a la familia. Si no participa la familia, el hombre va a llegar con el mensaje ya tergiversado a la casa, o la mujer o el hijo. Por lo tanto, toda la familia tiene que participar para que podamos recuperar esto. Por lo tanto, cuando generamos profesionales y lo mandamos a los liceos, lo mandamos a la universidad, queremos profesionales que vuelvan a la comunidad, que vuelvan al territorio. Pero si esos profesionales van a estudiar para matar como matan a los ratones, porque los químicos se usaron en las guerras, los químicos se usan para matar ratones, pero no se usan para matar gente. Hoy día toda la producción, no sé si me equivoco o no, pero toda la producción que viene del norte y llega acá, todos sabemos los que han ido a trabajar al norte cómo producen la manzana, cómo producen el limón, cómo producen toda la producción que llega hasta acá. Por lo tanto, hoy día ya no está, ni la harina cruda lo comemos sin químicos. Por lo tanto, hoy día los que tenemos un pedacito de campo tenemos la oportunidad de producir orgánico. Y eso es la invitación que yo hago a todos los mapuches y los no mapuches a producir orgánico, a plantar bosque, a recuperar el bosque nativo y a recuperar el agua. Hoy día hay mecanismos cómo se pueden recuperar el agua. Si no es por la vía técnica, vamos por la vía judicial. Pero en lo práctico también hay formas como se recupera el agua. Eso quería decir. Bien, gracias. Muchas gracias. Justamente tendremos un conversatorio exclusivo sobre agroecología próximamente, así es que ahí vamos a profundizar en ese tema. Henry, no sé si Marcela tenías levantada la mano o era una reacción solamente. Sí, bueno, quería agregar que respecto a la organización y cómo se fue tejiendo y cultivando todo este proceso, fue muy importante, por ejemplo, la marcha del agua, que nosotros ya asistimos ya hace más de 10 años, todos los años a la marcha del agua, este es el primer año que no se hace,
y que fue fluyendo en distintas partes de Chile, pues fuimos a Valparaíso, fuimos a Santiago, estuvimos en Temuco, en Concepción, en muchos lugares, y ahí no era solo una marcha, se hacía un encuentro donde había muchas organizaciones y ahí aprendimos y tejimos mucho. Por otro lado, el tema del diálogo con la comunidad. Acá, por ejemplo, muchas personas que llegaron a colaborar en la organización de un lado más profesional, digamos, venían de afuera. Entonces, es importante tomar toda esa herramienta y esa fortaleza, pero nunca jamás olvidar el diálogo con la comunidad y los afectados directos de estos proyectos, que son las personas que realmente tienen que levantar todos los procesos y que se tiene que ir y a ellos hay que apoyar con la herramienta y los conocimientos que hayan disponible a través de la organización. Y lo otro es la importancia de fortalecer todas estas organizaciones que ya existen como un espacio ya creado para trabajar en una propuesta para una nueva constitución. Que no se vengan ahora a levantar nuevas cosas que si ya hay un trabajo hecho, que facilita el diálogo con los territorios, con las comunidades. Que hay que fortalecerlo y hay que tomarlo en cuenta. Lo otro que quería mencionar era el tema del agua y a través de lo que hablaba el Peñi, que en el fondo es como concebimos nosotros a este elemento, que yo lo puedo nombrar ahora como que lo concibo como un elemento sagrado, importante, esencial, pero el Estado también lo concibe como un bien de mercado, vendible, qué sé yo. Y desde aquí es de donde tenemos que ver cómo vamos a recuperar el agua, porque depende de cómo la concebimos también. Si la queremos para regar, ¿qué es lo que vamos a regar? La sequía viene arrastrándose desde el norte hacia el sur, o sea, ya hay viñas en Temuco, por ejemplo. Entonces, si vamos a regar y quieren y justifican como que es compensación del cambio climático y qué sé yo, o sea, ¿qué diversidad vamos a regar si estamos homogenizando los cultivos y no estamos regando estamos sacando el agua de los bosques para regar eso? Eso quería mencionar. Y lo otro era que a través de lo que dijo Daniela, del tema de la administración y la planificación territorial política que tiene el país, nosotros nos dividimos por regiones, aquí mismo estamos defendiendo un río, por San Fabián, pero al otro lado del río no es San Fabián, es Coihueco. Y sin embargo no tenemos apoyo ni organización de esa comuna. Y es porque realmente es un problema de la administración de las cuencas en este país, que tienen que ser, la administración y la planificación tiene que ser llevada por cuencas, no por los límites que existen actualmente. Eso es una gran desventaja y una amenaza para las cuencas y su biodiversidad. Muchas gracias, Marcela. Henry, ¿quisiera responder, comentar alguna de las preguntas que hizo Felipe? Sí. Mira, desde nuestra perspectiva, nosotros creemos que lo que ha ocurrido acá es que la sociedad ha perdido su hoja de ruta. Ha perdido la conexión con la naturaleza. Por lo tanto, si tú pierdes la conexión con la naturaleza, difícilmente vas a poder proyectarte. Porque el modelo económico apunta hacia un tema productivo, hacia un crecimiento ilimitado. Y los recursos ya no están. Los recursos son rehenes de las grandes corporaciones transnacionales. El bosque nativo, la minería, el agua. Por lo tanto, son rehenes de esas corporaciones. Por otro lado, es importante en este proceso de coordinación, de unificación que nosotros tenemos, como un poco para responder al abogado, el diálogo, o sea, es importante el diálogo, la articulación. Hay una normativa, un tecnicismo brutal, que nosotros somos gente de campo, campesinos, indígenas, y nos cuesta muchas veces poder
aprender, poder interiorizarnos de cómo funciona el sistema. Pero finalmente tampoco se ajusta a la normativa, o sea, muchas veces la institucionalidad pasa por sobre esas normativas. Recién la abogada hablaba de la ley de descargas de riles. Yo quiero decirle que acá en Huasco, la CAP actualmente vierte al mar 4.800 toneladas diarias de riles al mar, ¿cierto? O sea, la costa de Huasco está devastada. Entonces, ahí es donde se produce una disociación entre lo que plantea el gobierno cuando dice queremos convertir a Chile en una potencia alimentaria. O sea, estás en un valle y más encima está generando una carga de desechos tóxicos brutal. Entonces, hay una disociación cuando la Seremía de Agricultura pretende y dice vamos a impulsar la agricultura familiar campesina. ¿Cómo impulsa la agricultura familiar campesina si cuando el pequeño agricultor llega a INDAP, lo primero que lo solicitan son derechos de agua? Y el 95% del agua en Chile está en manos de privados. Entonces, no puedes desarrollar una estrategia agroalimentaria o poder fortalecer la agricultura familiar campesina. Entonces, en ese sentido, se vulneran todos nuestros derechos. El convenio 169 lo establece, o sea, se resguardarán, se respetarán los derechos de uso ancestrales del agua. Sin embargo, el agua está en manos de privados. Entonces, hay una disociación entre lo que plantea el gobierno y entre lo que requieren los territorios. Por otro lado, permanentemente los megaproyectos están vulnerando la institucionalidad ambiental. Entonces generan mecanismos e instrumentos como medidas de mitigación, medidas de compensación. Y hoy por hoy, al igual que los sindicatos, en Chile están proliferando las comunidades indígenas, ¿cierto?, formadas por empresas para llegar a negociaciones. Sabemos cuántas organizaciones están generando todo un mercado en torno a las medidas de mitigación y compensación, en desmedro de los ecosistemas. Entonces, la institucionalidad ambiental ya no resiste más, está totalmente desarticulada, desmembrada. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos seguir articulando con otras comunidades de manera estratégica, porque esto no tiene que ver con nosotros generar planes de trabajo y seguir articulando institucionalmente. Todos sabemos cómo funciona el decreto 600, cómo funciona la ley de bosque nativo. Por otro lado, se habla del asistencialismo de los distintos programas, cuando acá los principales, a quien se ha asistenciado permanentemente, ha sido a las grandes corporaciones a través de la ley de bosque nativo, ahora a través de la ley de energía renovable. ¿Quién cambió la ley de energía renovable en Chile? Fueron las comunidades. Si la implementación de energía renovable en Chile no es gracias a una política del Estado, es gracias a las comunidades que luchamos en contra de las centrales termoeléctricas. Hoy por hoy a las centrales fotovoltaicas se le entregan grandes superficies de tierra. Sin embargo, cuando un campesino o un agricultor va a solicitar un pedazo de tierra para desarrollar la agricultura familiar campesina, le exigen y le piden una cantidad de pesos, digamos, que no tiene nombre. ¿Cómo es posible que acá en Atacama se le esté cobrando a un pequeño agricultor 4 millones de pesos por hectárea? Entonces, insisto, hay una disociación entre lo que plantea la institucionalidad pública, entre lo que plantea el gobierno y lo que requieren los territorios para levantar la agricultura familiar, la agricultura campesina. Porque si hablamos de familiar, también ahí podrían entrar hasta los LUCs. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo. Hemos tenido obstáculos, hemos salido adelante, la organización nos ha permitido, pero es importante la denuncia, no quedarse callado, permanentemente estar coordinando.
Así que en ese sentido estamos tranquilos y sabemos que esto ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Tenemos que formar, no dirigentes, tenemos que formar nuevos líderes, líderes que sepan valorar la puesta en valor de los territorios. Acá necesitamos líderes que estén empoderados, que tengan lucha de clase. Y esa lucha de clase nace desde acá, desde estos territorios. Siempre la lucha ha salido desde acá, desde los pueblos originarios. Así que en ese sentido, lo único que nos queda es seguir trabajando fuerte y articulando. Muy bien, muchas gracias, Henry. Bueno, hemos tenido un buen espacio, ¿cierto?, para discutir aquí con la mesa académica profesional. Ahora quisiéramos traer las preguntas que han surgido desde el público, y para eso viene llegando Nicolás Inostroza, para comentarnos cuáles han sido aquellas preguntas principales que han salido. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos conectados? Sí, todo bien. Bien, muchas gracias aquí a todas las personas que están participando de esta actividad. Agradecemos sinceramente su tiempo. Y también a quienes están conectados y conectadas al Facebook, que es el canal que hemos estado utilizando para recopilar ahí la interacción. Ha estado interesante las conversaciones entre Lorena, entre Linda, Eduardo, Antonio, Manuel, etc. Voy a plantear, haciendo muy resumidamente, dos preguntas que se hacen, en honor al tiempo sobre todo. De todas maneras podemos ver la forma de hacer llegar otras respuestas. Hay una pregunta de Marly Álvarez, que dice que es bióloga, y ofrece también su apoyo, y que le hace unas preguntas a las chiquillas de San Fabián. Dice, pregunta si está en sus planes preservar sus bosques y ecosistemas, hacerlo bajo una figura de área de conservación privada, ya que tiene bastante potencial, baja representativa en el SNASPE, y hace muchos años no hacen exploraciones naturalistas por allá. Entonces pregunta respecto de las posibles figuras de conservación privada. Eso por un lado, y una segunda pregunta también para poder no extendernos demasiado. Se la vamos a dirigir a Felipe, porque han salido varios cuestionamientos respecto de la forma de proteger. Por ejemplo, Eian Pino pregunta cómo proteger la vertiente que cruza en un terreno. Natira Belén pregunta cuál es el conducto regular para que una comunidad recupere sus aguas. Temas de dominio de los territorios. Y las hacen como entre Daniel y Felipe, pero se las vamos a dejar a Felipe para que la pueda responder más ampliamente. Y también, básicamente eso, cuáles serían, según su perspectiva también con el trabajo territorial, cuáles son estrategias o mecanismos para proteger, por ejemplo, una vertiente, o cómo recuperar derechamente el agua que tiene una comunidad. Esas dos preguntas solamente, y como decía, hay otra pregunta para Daniela, pero la vamos a dejar respuesta para después, para poder no terminar tan tarde. Eso de mi parte. Reitero los agradecimientos y nos seguimos encontrando en los próximos foros. Muchas gracias, Nico. ¿Quién pasa a responder primero, entonces? Felipe, no sé si quieres responder tú, o Constanza, las chicas de San Fabián. Dale, Constanza. Ya, mira, nosotros y nosotras sí hemos conversado el hecho de poder preservar, de alguna manera, proteger y conservar San Fabián, o el ecosistema en sí, ¿cierto? Pero aún no hemos tenido un diálogo, una organización, una conversación con la comunidad para tocar este tema específico, porque nosotros creemos que las construcciones tienen que ser colectivas y tienen que ser con la comunidad. Pero sí nos encantaría, ¿cierto?, poder tener todas las opiniones y todo el conocimiento que esté disponible para poder encontrar la mejor forma o la mejor figura legal para poder proteger y conservar la biodiversidad de San Fabián. Y también
nos gustaría, por ejemplo, tener de inmediato el contacto de la persona que preguntó eso y les quería mostrar, por ejemplo, la fotito que tengo atrás, que es de la laguna del Chacayal. Yo he pasado algunos veranos acá y he visto especies que no he podido encontrar en ninguna parte. Entonces, por ejemplo, si nosotros pudiéramos tener el apoyo de algunos técnicos que pudieran que pudieran ir ahí y hacer algunos procesos como de investigación, de conservación, sería maravilloso. Pero como les digo, estamos tratando de investigar, de buscar con las personas que tenemos apoyo, por ejemplo, con defensa ambiental, cuál es la mejor figura para poder proteger, ¿cierto?, la biodiversidad de San Fabián. Hemos pensado de repente en hacer un parque nacional, ¿cierto?, con sus áreas núcleo, con sus áreas de transición, no sé, analizar ese tema, pero como no hemos tomado una determinación aún, porque lo queremos hacer cuando tengamos la oportunidad de poder juntarnos con toda la comunidad. Y ahora no hemos podido por la pandemia. Eso. Ah, y si después Nicolás me puede mandar el contacto. La persona. También, claro, sería una herramienta importante de conservación el tener un área protegida, pero claro, tiene que también conversarse y tener en la base el desarrollo actual de la economía que hay acá. Por ejemplo, acá hay mucho criancero de caprino y bovino. Caprino ha sido un montón, la mayoría, si no diría el 100% de las personas que están radicadas en la cordillera se dedican a eso. Y, por ejemplo, el crear un área protegida que, digamos, una categoría, por ejemplo, de una reserva o de un parque nacional, significaría sacar a la gente de ahí. Entonces, es un tema delicado, pero que se puede llevar a un avance, digamos, y serviría un montón también. Para conservar, de hecho, una especie clave que tenemos acá, que es el huemul, y que es el huemul, digamos, de la zona central, que está dividido, digamos, la ocupación de esta especie con el de la Patagonia. Genéticamente, de hecho, son distintos. Perfecto. Vamos por la siguiente pregunta, que era respecto a la de los, cómo se puede recuperar los dominios, poseer los dominios en sus territorios para la recuperación de agua. Me imagino que se refieren a los derechos. Felipe, no sé si tú quieres referirte a esa pregunta. Sí, lo que sí, me gustaría que la pudiésemos responder a medias con Daniela, porque creo que, o sea, dos cabezas piensan mejor que una, y así como dice el dicho también, cuando hay dos abogados, hay tres opiniones, así que también yo creo que sería interesante por eso. Bueno, de partida, estrategia, yo no creo que haya una estrategia uniforme, o decir como una receta que uno diga, si tú haces A, B, C, D, va a haber un tema exitoso. Va a depender mucho de la organización que hay en el territorio, del avance que haya en el conflicto, de si el proyecto está recién ingresado en el sistema de evaluación de impacto ambiental o si no ha ingresado. Es decir, hay una serie de consideraciones que hay que tener presente. Lo que sí creo yo que es fundamental primero es la organización territorial. Tal como aquí se ha señalado, que haya un grupo que esté organizado, que sea proactivo y que tengan ganas también de meterse en el problema, porque finalmente cuando uno inicia la visibilización de un conflicto ambiental, requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha energía, y sobre todo cuando es de recuperación de tierra, de recuperación de agua, que va a implicar algunos procesos administrativos o procesos judiciales. Se va a requerir mucha energía para esto, coordinación y sobre todo entrar a dialogar con organizaciones que trabajan desde la defensa jurídica, como tal aquí como lo han dicho las chicas, está por ejemplo la FIMA, está Defensa Ambiental, están también las clínicas jurídicas de las universidades, que hay algunas que tienen clínicas jurídicas especializadas en problemas ambientales. Incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día se está metiendo bastante en el tema de defensa ambiental y de defensa del agua. En fin, la Corporación de Asistencia Judicial tiene una oficina que es de Derechos Humanos, también podría ser una instancia válida.
y en cuanto a cómo abordarlo, pueden ser distintas instancias. Primero hay que partir generando información. ¿Cómo se puede generar información? A través de plataformas ciudadanas que podemos todos manejarlo y que no requiere un mayor desembolso económico, que es la ley de transparencia, creo yo que es base, porque nos sirve para poder pedir información, y lo importante es, primero, no solamente saber que existe esta plataforma, sino cómo también nosotros solicitamos la información de manera que nos llegue lo que efectivamente queremos, porque también puede pasar que uno solicite información y lo deriven a un link que tiene 1400 páginas, o que le envíen un expediente de 2000 páginas. Entonces creo yo que por un lado está toda esa forma de cómo solicitamos lo que efectivamente queremos, y en ese sentido más bien de plataforma ciudadana está, por ejemplo, también la ley del lobby, que también sirve un poco para hacer incidencia, de pedir audiencia a funcionarios públicos que sean jefes de servicio, por ejemplo, a parlamentarios o a otras personas que tienen que al mismo tiempo dar respuesta, es decir, de recibir, y si no van a recibir, dar motivos fundados de por qué no van a recibir. También acciones que se han visto bastante en esta esfera más de inicio son acciones ante Contraloría, para que se pronuncie sobre la legalidad de ciertos actos, por ejemplo. Y ya a una escala más administrativa, y sobre todo cuando tiene que ver, por ejemplo, con derechos de agua, están todas las acciones administrativas propias que pueden ser de denuncia por algún tema de desvío de agua, de usurpación de agua, y que finalmente la Dirección General de Aguas puede fiscalizar, o tiene atribuciones para fiscalizar esos flujos de agua o esa denuncia. U otro organismo también. Por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente, cuando ya son temas que tienen que ver sobre todo con evaluaciones de impacto ambiental y con consideraciones más de carácter ambiental, puede ser también una instancia. Y ya llegando a la judicialización, ahí hay también un abanico de opciones, que una de las que más se ha usado o se usa es, por ejemplo, el recurso de protección en relación al medio ambiente libre de contaminación. Ahora se ha utilizado bastante en relación, por ejemplo, a reclamar el acceso al agua. De hecho, hay aquí en la zona centro de Chile, en Valparaíso sobre todo, en la provincia de Petorca, se están siguiendo procesos bastante interesantes de reclamación a un decreto que redujo la dotación o la entrega de dotación de agua a través de camiones aljibe, que la redujo de 100 a 50 litros. Son dos recursos de protección que uno presentó Modatima, el otro el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que fueron declarados inadmisibles en primera instancia, llegaron a la Corte Suprema, y la Corte Suprema revocó esta inadmisibilidad y ordenó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que se pronunciara en cuanto al fondo. Entonces, también son iniciativas que pueden ser interesantes. Y por supuesto que va a depender, como digo, del caso a caso y la estrategia en particular que se pueda plantear. Eso por mi parte. Múltiples herramientas, solo hay que saber usarlas. Daniela, ¿quieres complementar brevemente, que ya estamos llegando al fin? Sí, muy brevemente, así como quizás también querían preguntar o hablar muy brevemente cómo se puede constituir el derecho, porque igual una forma hay varias acciones legales que están dadas solo para quien tiene el derecho de aprovechamiento de agua, pero también, que es un tema muy poco conocido, al poseedor del agua. Hay un decreto que se estableció el año 79, que recuerdo creo que el artículo 7 habla del poseedor de aguas, que en el fondo la persona natural o jurídica, natural en este caso, pero también se habla incluso de persona jurídica que utilice actualmente el agua, también tiene derecho a ser amparado en ese uso. Y la ley también lo ampara en el derecho que tiene la opción de regularizar esa agua. Hay un artículo que es muy conocido y que se está utilizando especialmente para las comunidades indígenas, que es el artículo 2 transitorio, mediante ese artículo se ha hablado de las aguas de uso ancestral. Y por esa vía varias comunidades como PJ han constituido sus aguas. Por ejemplo, una comunidad que está al lado de un río puede constituir el uso que tienen en esas aguas, amparándose en esta norma. Y es una norma que ya con la reforma del Código de Agua se quiere eliminar, porque viene siendo
que, bueno, viene siendo un mecanismo de defensa y también de defensa al poseedor del agua, o sea, quien actualmente ocupa el agua, respecto de la negociación y este mercado de agua. Y para el caso de la Constitución, no se requiere abogado, simplemente tener claro cuánta agua se va a solicitar y que en el lugar hay agua disponible, y eso se hace vía transparencia al catastro público de agua, que tiene la DGA, que es información pública que se va actualizando, me parece cada 2 meses, pero generalmente se va actualizando y está bien actualizado y la gente puede recurrir, por ejemplo, decir, yo tengo, este estero está acá, es necesario que se sepa bien cuáles son las coordenadas UTM en donde está, así como con un GPS, quizás le va a dar latitud y longitud, por internet la puede transformar en coordenadas UTM, y con esa información se la deriva a la DGA le responde quiénes tienen derechos constituidos en cierta franja de río, o del cuerpo del agua, cuerpo de agua que sea, si es un estero, un río, un estero, un pozo, etcétera. Y así pueden tener información clara, y junto con ellos igual, como está este estado actual, yo recomendaría que constituyan, traten de constituir también las aguas para poder tener el amparo que le da la ley a todos. Independiente de este debate, yo también no llamo a ser práctico la estrategia y que utilizar las herramientas legales que también utiliza el otro lado, que ellos acaparan agua justamente para poderla proteger más recientemente. Y ahí también insisto que el poseedor también puede proteger las aguas. Eso. Bien, muchas gracias, Daniela. Sí, ahora vamos a pasar bueno, quería acotar brevemente, Felipe, y ahí pasamos al cierre, que te doy la palabra a Henry. Dale, Felipe. Por el tema más de los derechos de agua en específico, que también, claro, tal como decía Daniela, el tema de la regularización es un mecanismo que permite a un poseedor o a alguien que no tiene un título poder validar ese título, regularizarlo, y que si bien hasta el día de hoy lamentablemente se ha utilizado más para poder validar algunos derechos de agua o algunos usos del agua medio malicioso o más bien muchas veces para regularizar agua que no se está utilizando de manera ancestral, sí es una herramienta efectiva que hasta el día de hoy se puede utilizar para poder regularizar derechos de agua. Lo otro que yo quería señalar que el Código de Agua en el artículo 56 establece la posibilidad de hacer pozos para uso y menesteres domésticos. Es decir, puedo hacer un pozo y extraer agua para mi consumo personal. Es un tema que es un arma de doble filo, porque primero, yo puedo sacar agua de ahí para mis usos personales. Pues la primera pregunta es, oye, yo tengo un huerto de agricultura campesina, ¿puedo regar con esa agua al huerto? Ahí hay una zona gris, porque por un lado el INDAP tiene el criterio de que sí, se puede. Yo podría, con un pozo, podría regar, pero el criterio de la Dirección General de Agua es que no, que eso se limita solamente para el uso personal o para una agricultura no comercial. Y ahí queda una zona gris, que es una agricultura no comercial. Porque si yo finalmente vendo esto para subsistir, ¿es comercial? Que queda un área gris. Entonces, más bien, mi comentario va a la recomendación de que si en el caso de pequeños agricultores tienen pozos al alero del artículo 56, ciertos pozos para consumo doméstico, yo recomiendo que, de todos modos, a pesar de que está esta excepción de que pueden sacar agua sin necesidad de tener un título, que inscriban esa agua, sobre todo si la usan para agricultura, porque puede llegar el minuto que el criterio administrativo cambie, llegue un fiscalizador de la DGA y lo obliga a cegar el pozo porque está usurpando agua. Entonces, eso también es como una recomendación práctica que podría sumar a lo que señalaba Daniela. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, Henry, ya te daré la palabra porque vamos a pasar al cierre, en donde les quiero pedir a cada uno y cada una de ustedes si les pueden enviar algún mensaje al otro territorio, en el fondo, en base a lo que hemos conversado. Así es que vamos a partir esta vez de norte a sur, y así, Henry, partes tú y aprovechas de complementar o comentar lo que querías comentar. Gracias. Mira, decir un poco que nosotros, a raíz de la resolución emanada por la Dirección General de Agua del año 2019, en el cual prohíbe
la solicitud o la entrega de derecho a aprovechamiento de agua subterráneo. ¿Por qué lo prohíbe? Porque ya entregó la totalidad del agua, de la disponibilidad del agua. Pero cuando hablamos de disponibilidad de agua, tampoco, según los informes técnicos, tampoco hay certeza de que esa agua esté en la cuenca. Entonces hay un tema ahí de conceptos de recarga y de aguas fósiles que no ha quedado claro, entonces no hay certeza. Por otro lado, es cierto, existe la posibilidad de las comunidades y de los APR, existe la posibilidad de las comunidades y de los APR de inscripción de derechos de agua subterráneo. Sin embargo, cuando esto lo van a hacer, solamente le inscriben 1 litro, 2 litros, a lo más 2 litros, a través de la Dirección de Obra Hidráulica y la Dirección General de Agua. Pero por otro lado, cuando van particulares, ¿cierto? O empresas, se le entregan una cantidad estratosférica, llamémosla así, de derechos de agua. Yo tengo acá en mis manos al señor Rodrigo Moreno Proen. En nuestra cuenca se le entregan 90 litros por segundo. Sin embargo, a la APR, en el caso del sector de Canto de Agua, que está ubicado en nuestra cuenca, el alcalde, Rodrigo Loyola de Huasco, está comprando 0,5 litros por segundo para la creación de esta APR. Entonces, el criterio es totalmente desigual, ¿ya? Por otro lado, la Dirección General de Agua, cuando genera este tipo de restricciones, en esta misma instancia, tengo que decirlo, el 1 de junio del 2019, la Dirección General de Agua fue allanada por la PDI, ¿cierto?, donde se investiga el delito de prevaricación administrativa y eventual tráfico de influencia, donde se recogen los computadores del actual director general de Agua, Oscar Cristi, y el jefe del departamento jurídico, Luis Ulloa, que son los mismos que emiten este tipo de restricciones. Bueno, decir que esta cuenca, la cuenca en la cual nosotros habitamos, tiene alrededor de 70.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en estos 70.000 kilómetros cuadrados se ha establecido la capacidad de 700 litros por segundo, aproximadamente. De esos 700 litros por segundo, el 99% está en manos de privados. Entonces, la desconfianza nuestra hacia la Dirección General de Agua es total. Y no tan solo las irregularidades han sido acá, sino que también han sido en el Valle de Copiapó y en el Valle del Huasco. Por lo tanto, la Dirección General de Agua no funciona, o sea, no trabaja en función de cuidar nuestras cuencas, sino que funciona de acuerdo a la entrega de derechos de agua. Ahora, los criterios y los análisis técnicos o estudios técnicos están totalmente desactualizados. Las cuencas hidrográficas en Chile no tienen estudios actualizados. A eso no se suma, digamos, el principal, podríamos decirle, instrumento, que es no instrumento, sino que lo principal es el cambio climático. El cambio climático ha afectado enormemente nuestras cuencas. De tener desde el año 2000, de tener 80 litros por segundo, hoy por hoy los pozos nuestros están entregando 1 litro por segundo. Entonces, en ese sentido, la desconfianza es total con la Dirección General de Agua. Por cuanto hay tráfico de influencia en la Dirección General de Agua, se ponen directores a dedo, entonces es imposible. Así que la única esperanza que tenemos es en esta nueva constitución, hoy por hoy, avanzar en el tema del agua, en la inscripción de derechos o resguardar derechos de agua para las comunidades y para los ecosistemas locales, o humedales o áreas de protección, es imposible. Por otro lado, decirle un llamado a todas las otras comunidades, que a través de esta plataforma, a través de esta ONG, de quienes están generando esta instancia, poder desarrollar un trabajo en conjunto, poder compartir información, poder compartir equipos de trabajo, y eso está toda la voluntad de hacer un trabajo en conjunto. Gracias.
Gracias, Henry. ¿Algún mensaje para aquí, para las compañeras y compañeros de los otros territorios, específicamente? Por parte de Henry, ¿no? El ¿Cómo mensaje dice? de... No, está bien. Te preguntaba si tenías algún mensaje puntual para alguno de los territorios con los cuales compartimos este conversatorio. Sí, es muy importante, como lo decía, que sigamos articulando, sigamos generando estos lazos, compartiendo información. Debemos prepararlo para lo que se viene. Tenemos mucha experiencia en este trabajo, pero queremos seguir avanzando en el desarrollo, en la recuperación y reivindicación de nuestros derechos. Y en ese sentido, mandar toda la energía del mundo para que puedas permanentemente seguir conectado. Bien, gracias, Henry. Vamos a Fabián, Constanza, Marcela, ¿quieren enviarles algún mensaje ahí a Talcapuy, a Totoral? Bueno, un abrazo. Ha sido un gusto compartir con ustedes este diálogo y un honor también. También hacer un llamado a la unión, a la participación, a la coordinación. Como dice un amigo cercano, a enredarse, a hacer red, porque el sistema económico bajo esta máquina extractivista no descansa, así que a conservar lo que queda. Acá quiero mostrar el fondo de la foto del Punilla. Acá el cerro que está por aquí, de ese tamaño sería la represa, sería la segunda más grande de Chile, 135 metros de altura, para que tengan más o menos una proporción. Toda la montaña de atrás no se vería. Así que algo que tenemos que proteger y tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir unidos y esperar que toda esta crisis que está atravesando el país y el mundo nos haga repensar nuestra forma de desarrollo, nos haga cuestionarnos nuestra forma de vida y hacer un cambio, hacer el cambio desde nosotros mismos a lo colectivo. Gracias, Marcela. Constanza, ¿quieres adherir algo? Sí, bueno, mandar mucho Nehuen, sobre todo para las comunidades del norte de Atacama, al compañero Henry. Ellos llevan muchos años muy golpeados por la contaminación, por el extractivismo, por la minería, ¿cierto? Creo que es fundamental que nosotros sigamos conectados. De hecho, yo ya le envié una solicitud de amistad por Facebook para que podamos conversar más ratito. Es muy importante que nosotros sigamos conectados, sigamos con el intercambio de saberes, podamos articularnos con fuerza y decisión para una nueva constitución y también para ver la forma de poder hacer algo con quienes han secado nuestro río, envenenado el agua y envenenado la tierra. Por ejemplo, estas personas tienen nombre y apellido. En el norte obviamente la familia Luxic, acá en el sur con las forestales Angelini y Mate, y igual yo he pensado el día de mañana cuando tengamos una nueva constitución, ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Vamos a dejar que sigan plantando, no sé, pues bosque nativo, o sea, monocultivo y que sigan abriendo mineras? Ya se están haciendo estudios para abrir minera en la Patagonia, entonces yo creo que nosotros tenemos que ponernos un paso adelante, tenemos que organizarnos para dar frente a esa situación y ver de qué forma, ¿cierto?, gracias a los conocimientos que todas y todos tenemos, poder recuperar suelos, poder generar otro tipo de economía, poder generar comida limpia, saludable, como dice Lamien. Daniel, ¿cierto?, para las personas, para la gente, ¿cierto? Porque al final nosotros somos lo que comemos, no podemos seguir comiendo tóxicos, porque si no, ¿qué tipo de vida vamos a hacer? Vamos a ser fantasmas que andan por ahí nomás, pues entonces nosotros tenemos que reconocer, ¿cierto?, nuestras raíces, cómo se han alimentado nuestros ancestros,
¿cierto? Y poder hacer ese intercambio de saberes y apoyar sobre todo, yo creo, a las comunidades del norte. Así que yo le quiero mandar al compañero Henry mucho Nehuen, también a la mien Daniel le quiero también pedir más Nehuen, ¿cierto? Para poder seguir peleando contra los proyectos extractivistas, y también le quiero pedir de su conocimiento, de su kimun, ¿cierto? De su pensamiento, ¿cierto? Que puede intercambiar ese pensamiento con nosotros, poder hacer el día de mañana algún tragún, ¿cierto? Donde nosotros poder conocerlo a ustedes, que ustedes nos conozcan a nosotros y que nos puedan ayudar también en la pelea, en la lucha, porque al final todo el pueblo mestizo, todo el pueblo chileno es mapuche. Si se han hecho estudios y todos tenemos sangre mapuche en nuestras venas, ¿cierto? Entonces, pero no tenemos el conocimiento, no tenemos el kimun. Entonces, si usted tiene el kimun, tiene que compartirlo con nosotros, que también estamos defendiendo la tierra, para poder posesionarnos de una mejor manera. Así que esa es la invitación, la fuerza que quiero mandar para la gente del norte, y también a la mien Daniel, ¿cierto? Decirle que podamos seguir conectados. Eso nomás. Muchas gracias, Constanza. Daniel, le toca hacer el término ahí de las palabras, ahí dirigir algún mensaje a sus compañeras y compañeros. Bueno, primero que nada agradecer la invitación que usted nos ha hecho, agradecer a todos los panelistas, lamienes y amigos, peñes, también decirle de que... También un poquito más fuerte. También decirle de que a cada uno de que la práctica empieza por casa. Creo que es responsabilidad de todos los que estamos en este panel, por lo menos este año, plantar algunos arbolitos. Yo trato de hablar con conocimiento de causa, porque todo cuando hablo del bosque es porque yo he plantado, he recuperado el bosque. María José conoce un poco por acá. Este año hemos plantado bastante trigo y bastante folle, porque la única forma de tener materia orgánica y tener la recuperación del agua pasa por la recuperación del bosque. Y la recuperación de producir orgánicamente. Por lo tanto, quiero hacer la invitación también a toda la gente que nos está escuchando a plantar, a recuperar el agua, a resistir la lucha. Creo que vienen tiempos peores. Aquí en la zona hoy día sabemos de que formalmente hay 7 derechos de agua que ha pedido la empresa Enel Green Power aquí en el territorio, en los ríos que están cercanos al río Guanehue. Por lo tanto, ahí está estipulado construir 7 centrales más de paso. Tenemos que resistirnos a esto, pero también tenemos que resistirnos a las inmobiliarias que se están instalando en los lagos, en los ríos, a la orilla de nuestros ríos. Tenemos que resistirnos a que no pase la carretera. Tenemos que resistirnos a que la empresa Enel Green Power hoy día tiene una sociedad mapuche aquí en el territorio para hacernos pelear entre nosotros y financiado por la Enel Green Power. Por lo tanto, hago ese llamado a nuestra gente, nuestro territorio, a tener el conocimiento, a informarse bien y a seguir luchando. Y decirle también a los profesionales que están hoy día en este panel, los abogados que están ahí, que el día de mañana lo más probable es que van a ser funcionarios del Estado, pero sean buenos funcionarios, no sean personajes vendidos en Yanacona, como de los muchos huincas y mapuches que hoy día existen en Yanacona. De eso es los que no queremos, porque los gobiernos se echan a perder, los gobiernos se ponen ladrones, producto de nuestros profesionales no son responsables, no son coherentes con el pueblo. Por lo tanto, los profesionales, la autoridad tienen que estar con el pueblo, tienen que escuchar al pueblo, porque el pueblo es el pueblo. Por lo tanto, a hacer un llamado también a todos los mapuches a transitar por la libre determinación. Que no nos hagan leso, que la plurinacionalidad es la salida de nuestro pueblo. La plurinacionalidad es andar a la siga de los políticos, es andar a la siga de los gobiernos, pidiendo un voto, pidiendo otro voto. Y eso es lo que no queremos. Queremos determinar qué es lo que queremos los mapuches, las mujeres, los hombres mapuches, los niños,
los profesionales mapuche, cómo queremos el desarrollo en nuestro territorio y cómo tenemos que recuperar nuestro Kimuen, nuestro Raquizoam, para que tengamos Nehuen. Porque un mapuche, una mujer mapuche, no tiene Nehuen si no tiene buen Raquizoam, si no tiene buen Kimuen. Llamai, Peucale Gayal Mai, Pupeyi, Pulemien, Puñaña, Peucale Gayal. Bien. Bueno, voy a solamente rescatar unas últimas ideas fuerza a modo de síntesis de esta conversación, aunque siento que está un poco de más porque creo que han sintetizado ustedes muy, muy bien. Pero solo para no olvidar cosas que salieron muy importantes y reiteradas en esta charla. La autoeducación y la autodeterminación como herramienta para defender el territorio. La educación como herramienta clave es una educación conectada con la naturaleza, con los territorios y coordinada por todos y todas quienes quieran protegerla. Generar alternativas de desarrollo distintas. Ya estamos más que claros con esta crisis, claros y claras, de que no es la forma, ¿cierto? Entonces, generar alternativas económicas locales a través de cooperativas, turismo y otras formas sin destrucción de la naturaleza. Eso quería recalcar y nada, agradecerles muchísimo por su tiempo, por compartir, por ser muy abiertas y abiertos con sus experiencias y dejarles muy invitadas también, invitados a quienes están acá en los paneles y también a quienes nos están escuchando al próximo foro que se viene la próxima semana, mismo día, jueves 9 de julio, a las 5 de la tarde viene se adelanta un poquitito este conversatorio y vamos a estar hablando sobre extractivismos, alternativas y experiencias desde los territorios. Así es que con eso damos por cerrada esta hermosa conversación y bueno, cuídense mucho cada una y cada uno en sus hogares, que estén muy bien junto a sus queridos y queridas.